conciencia no me dejaba ni comer. Quiso romperse mi alma de un pedo. Muy buenos días tengan todos ustedes en esta preciosa mañana que Dios nos da. En esta preciosa mañana que Dios nos da, estamos compartiendo un mensaje desde Radio Adicción, desde el municipio de Santa Catarina. Y voy a mencionar los teléfonos de aquí de cabina para que usted pueda hablarnos y externarnos sus preguntas, sus dudas. Los teléfonos que tenemos son 1937-4823 y 15-22-3508. También tenemos el teléfono de WhatsApp 811-555-9932. Están a su disposición estos teléfonos para lo que gusten preguntar, para lo que gusten participar, hablar, y estamos para servir. En esta mañana voy a tocar uno de los temas que he estado tocando en estas últimas veces, que he estado teniendo la oportunidad de dirigirme a ustedes compartiendo mensajes de la palabra de Dios. Y tengo 5 temas que he estado tratando y sigo tratando y seguiré tratando con ustedes. Los temas son la autoridad, la obediencia, los pensamientos, las razones y las palabras. De esto tenemos ya grabados la autoridad, la obediencia y las palabras. En esta mañana voy a compartirles el tema de las razones. La razón. La escritura en lo que está basado la exposición de la palabra de Dios es en el libro de los Romanos, capítulo 9, versículos del 11 al 24. Y dice la palabra de Dios así: pues no había aún nacido, no habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé más, a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder,
y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo tomó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de los preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Estamos tratando un tema muy escabroso en esta mañana. La parte del tema es la rebelión del hombre. La rebelión del hombre contra la autoridad de Dios. Y para saber que un hombre es rebelde a Dios, para saber que un hombre se rebela ante Dios, es que el hombre se rebela contra la autoridad de Dios. ¿Y cómo sabemos que un hombre es rebelde? Esto se manifiesta en las palabras, las razones y los pensamientos del hombre. Si ese hombre no conoce la autoridad, hablará palabras denigrantes, palabras que generalmente se originan en la razón. El que se somete a la autoridad vive bajo la autoridad y no dentro de lo razonable. Tenemos ejemplos en la palabra de Dios cuando se dicen palabras calumniosas que son producto de la razón. La razón no puede permitir la reflexión, puesto que lo único que estará será agravarla aún más. La gente de este mundo vive en la esfera de la razón. Seguir al Señor, seguir a nuestro Dios, es exigir la liberación de la razón. Aquí se puede plantear una gran cuestión. ¿Qué es lo que gobierna nuestra vida? ¿La razón o la autoridad?
cuando seamos iluminados por el Señor, seremos cegados por la luz y nuestra razón será desechada. Todo hombre tiene argumentos y razones. Pero, por ejemplo, el caso de Moisés. Moisés obedeció a Dios porque Moisés vivía por encima de sus razones. Así es que la rebelión del hombre contra la autoridad de Dios se manifiesta en palabras, en razones y en pensamientos. Los siervos de Dios tienen que liberarse de la vida de la razón. La razón es la primera causa de la rebelión. Por eso es que no podemos controlar nuestras palabras a menos que primero tratemos detalladamente con nuestra razón. Salvo que el Señor nos libre de la esclavitud de la razón, tarde o temprano diremos palabras denigrantes. ¿Cómo podemos refrenarnos de argumentar contra Dios? Ello parece sumamente difícil. ¿Por qué? Porque razonamos desde la niñez hasta la edad adulta, desde nuestro estado de incredulidad hasta ahora. Porque el principio básico de nuestra vida es el razonamiento. Así que hay dos clases de creyentes: los que viven en la esfera de la razón y los que viven en la esfera de la autoridad. Podemos preguntarnos, ¿dónde vivimos hoy? ¿Vivimos en la esfera de la razón o vivimos en la esfera de la autoridad? Si vivimos en la esfera de la razón, estaremos viviendo del fruto del árbol del bien y del mal. Usted podrá recordar que en la Escritura se menciona el árbol del bien y del mal, allá en el libro de Génesis. Y esa doctrina y esa enseñanza del árbol del bien y del mal, que es una doctrina satánica, que es una enseñanza maligna, llega hasta nuestros días. Y llega en esa esfera de la razón que tenemos en nuestra vida. ¿Por qué hablamos en este sentido? Porque la mayoría de las personas, el fruto de ese árbol gobierna la vida de ellas. Y ese gobierno que tiene
ese fruto de ese árbol en la vida, nos rodea de razones y de juicios, porque hace que nosotros pensemos por Dios, hace que nosotros decidamos por Dios, hace que nosotros le decimos a Dios lo que debe de pensar. Y este es un principio satánico. Por eso la Escritura nos menciona el aspecto de que si somos barro, ¿cómo es que podemos darle instrucciones? ¿Cómo es que podemos argumentar al Creador y ordenarle o decirle o cuestionarle? El barro le puede decir al constructor lo que tiene que hacer. No, mis amados oyentes, nosotros los hombres fuimos hechos del polvo de la tierra. Somos barro. Somos barro porque Dios nos ha dado el don de la vida. Y esta es una razón suficiente. Esta es una situación real para no argumentar contra Dios. Todos los que de veras conocemos a Dios debemos obedecerle sin discutir, sin argumentar. Así es que si alguno desea aprender la obediencia, tiene que desechar la razón de su vida. Así tendrá que vivir entonces por la autoridad de Dios. Porque es imposible vivir por la razón humana o vivir por la autoridad de Dios. Eso es absolutamente imposible. Entonces tenemos que decidir por qué parte vivimos cada uno de nosotros. Y si tú vas a vivir por la autoridad de Dios, tendrás que desechar la razón. Y si tú vas a vivir por la razón humana, desecharás de tu vida la autoridad de Dios. Serás un desobediente. Por eso es tan importante en esta mañana tocar este tema, porque en esta situación estamos inmersos la mayoría de los humanos. Estas dos situaciones son las que se presentan en la vida de hoy. Y tú podrás decidir a través de este mensaje
¿En qué esfera quieres vivir? Yo te invito a que de ahora en adelante tú te puedas poner en manos de Dios, en manos del Señor Jesucristo, para que pueda ser desechada de tu vida toda razón que tú tengas. Y puedas aprender obediencia sin discutir, sin argumentar, a nuestro bendito Dios y nuestro Señor Jesucristo. Tenemos ejemplo en personajes de la Biblia que tuvieron este punto de acción en su vida. Recordemos al apóstol San Pablo. Cuando él tuvo el destello de luz que lo encegueció, es decir, la luz encegueció su vida, él respondió humildemente: ¿qué haré, Señor? Y de ahí en adelante tuvo plena obediencia a Dios. No argumentó, no dejó salir de su vida toda cuestión o toda pregunta que por qué le pasaba eso. Simplemente, al tener contacto con la luz, se le desvanecieron todos sus razonamientos, todos sus cuestionamientos, y solamente se atrevió a decir: ¿qué haré, Señor? Estoy en tus manos, indícame lo que tengo que hacer. Y de ahí en adelante, el apóstol San Pablo se movió en esa esfera de la obediencia a la autoridad, a Dios. Ese fue el punto crucial de su vida. Y de ahí en adelante llegó a ser el gran hombre de Dios que Dios formó a través de todas las cosas que le pasaron. El ejemplo supremo que tenemos en nuestra vida es el Señor Jesucristo. El Señor Jesús tuvo una vida de plena obediencia a Dios. Nunca argumentó. Eso es lo maravilloso de la vida del Señor Jesucristo. Nunca cuestionó, nunca razonó. Toda la vida que él vivió, la vivió en la esfera de la obediencia. Porque la gloria de Dios desecha todo argumento. Porque la gloria de Dios desecha todo pensamiento malo. Porque la gloria de Dios desecha todo cuestionamiento. Y en la esfera de Dios se vive en completa obediencia. Así es que tenemos el ejemplo supremo en nuestro Señor Jesucristo de ser la persona más obediente del universo.
Y él no necesitó argumentar, no necesitó cuestionar a Dios. Todo lo hizo en plena obediencia a Dios, y en esa esfera se movió todos los días de su vida. De tal manera que, vuelvo a repetir, vuelvo a insistir, no necesitó de razonamientos, no necesitó de cuestionamientos a Dios. Él vivió en plena obediencia a nuestro Dios, porque todo lo que se vive en la obediencia y en la autoridad de Dios es lo mejor. Tenemos ejemplos en la Escritura de cómo la gente puede argumentar, puede cuestionar. Y cuando se dan estos casos, pues todas estas personas la pasan muy mal. Tenemos varios ejemplos en la Escritura. De personas que hicieron daño. Uno de ellos es en el caso del pueblo de Israel, cuando estaban en el desierto. A Moisés, su propia hermana y su hermano, María y Aarón, le cuestionaron su autoridad. Usted puede ver este pasaje de la Escritura allá en Éxodo. Y María y Aarón cuestionaron la autoridad que Dios le había dado a Moisés. Solamente por ti habla Dios, también habla por nosotros. Esas son palabras denigrantes. Moisés, ¿qué hizo en ese caso? Al ser cuestionado en esa situación, no argumentó, no razonó, le dejó el asunto a Dios. Y Dios decretó la solución. Por esa cuestión María tuvo lepra. Y por misericordia de Dios no murió de la lepra. Dios tuvo misericordia de María y le permitió estar enferma 7 días, y a los 7 días el Señor la restauró. Esta fue una lección grandiosa que debió aprender la hermana de Moisés, María. Aprendió a no argumentar, a no cuestionar la autoridad. Ahí reconoció verdaderamente quién era la autoridad y que se debía obedecer sin cuestionar y sin razonar. Porque así se vive la mejor vida.
es la vida que Dios nos ha dado. Y vuelvo a repetir, el ejemplo supremo lo tenemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Él es el ser más obediente que hay en el universo. Él es el ser, el Señor Jesucristo, que más obedeció la autoridad de Dios. Y el Señor Jesucristo es el ser que más desechó todo razonamiento y todo cuestionamiento. Entonces tenemos la bendición de tener un ser que es nuestro ejemplo y que debemos seguir sus pasos y buscar llegar a la estatura de ese varón perfecto, como nos lo da nuestra fe, la palabra de Dios y nuestra creencia en Él. Aquí por la palabra de Dios entonces tenemos que Dios nuestro Señor es Dios y Él tiene autoridad para hacer lo que Él quiera. Y si queremos servir a Dios, no debemos discutir, no debemos cuestionar, no debemos argumentar. Porque todos los que tienen un encuentro con Dios al ver su gloria les será quitado todo su razonamiento, porque solamente podemos delante de Dios basarnos en la obediencia. Una de las cosas en las que yo siempre me he sentido mal es: ¿quién eres tú, oh hombre, para argumentar contra Dios? ¿Quién eres tú para cuestionar a Dios? ¿Quién eres tú para aconsejar a Dios? ¿Sabes qué eres tú, hombre? Eres una masa de barro. Y el Señor es el que te forma, y el Señor es el que te moldea. Entonces la gloria de Dios es la que desecha de toda nuestra vida todo razonamiento, todo cuestionamiento, y se deja moldear por el Señor, porque eso es lo mejor, y para eso estamos en esta tierra, para ser moldeados en el Señor, en su autoridad y en plena obediencia. Esa es la vida que Dios demanda
a todo creyente, a todo cristiano, a todo evangélico. Por eso en esta mañana es importante este tema, porque la mayoría de la gente vive en la esfera de sus razonamientos, y esa es una enseñanza maligna. Y para ello, nuestro Padre Dios nos dio al Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo, con la redención que nos da al haber muerto en la cruz por nuestros pecados y por nuestras maldades, Él viene a restituir, Él viene a moldear nuevamente al hombre en la esfera de su autoridad, el hombre que Dios quiere. Un ser obediente, un ser sujeto a la autoridad de Dios, un ser que vive en esa esfera sin razón, sin cuestionar, sin argumentar contra Dios, porque esa es la vida que Dios nos ofrece a través de nuestro Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe y de nuestra salvación. En esta mañana yo te invito a que vengas al Señor Jesucristo. En esta mañana yo te invito a que si tú vives ahorita en esa esfera de la razón y de los cuestionamientos, tú entregues tu vida al Señor Jesucristo y vengas a experimentar esa plenitud de vida, esa verdadera vida que el Señor Jesucristo nos ofrece. Así tengas oportunidad entonces de que si tú vienes a Jesucristo, le recibes como tu único y suficiente Salvador de tu vida, vendrás a ser un verdadero hijo de Dios. Te invito en esta mañana a que recibas al Señor Jesús en tu corazón y seas y quiero confesarlo, por eso estoy